Bueno, señores y señoritas, vamos a empezar con, vamos a continuar con esto. Entonces, la última vez les dije que nos había quedado, ya habíamos hecho nosotros el tipos de a ver, hicimos tipos de vehículo. Hicimos el cruz de tipo de vehículo, que aquí colocamos carro y moto. Hicimos el cruz de procedimientos y les dije que quedaba pendiente que ustedes hicieran tipos de documento y quisieran marcas. Pues yo aquí ya lo tengo listo, pues yo aquí puedo crear nuevas marcas. Vamos a ver, Kawasaki, no sé si escribo así, creo que sí. Le voy a decir aquí Kawasaki, mira que ahí la creo. Si le digo editar, pues le puedo colocar cosas. Si le quito esto también. Y si creo también un registro que pueda borrar, por ejemplo, este XXX, si le digo borrar, ahí está, desea borrar el registro, sí. Y si intentamos editar uno por un registro existente, pues hacemos la validación, dice ya existe la marca, entonces ahí quedó listo el tema de marcas. Ahora, si vamos a tipos de documento, tenemos cédula ni tarjeta de identidad, pues puedo crear nuevos, supongamos que creo pasaporte. También puedo editarlo. Pongámosle aquí cualquier cosa. Mira que ahí lo ponen. Si le decimos nuevamente editar, pues ahí funciona. Y si creo un nuevo tipo de documento el cual desee borrar, pues también lo puedo borrar. Y si intento editar o crear uno existente, por ejemplo, NID, no importa si está en mayúscula o minúscula, él dice que ya existe el tipo de documento. Bueno. Pues ahí está, espero que lo hayan podido hacer. Aquí lo único, rápidamente hacemos un repaso. Lo que hice yo fue crear el Brands Controller o controlador de marcas. Creamos el método index, creamos el get del create, el post del create, también creamos el método edit de marcas, el get de marcas, el post de marcas con su respectiva validación. Hicimos el delete, que ya solamente hacemos el delete con un get, no hacemos el delete con un get y con un post. Bueno, lo propio hicimos con el otro que llama lo hicimos con el Document Types Controller, lo propio. Hice el Document Type Controller con su método getIndex, con su método get del create, con el post del create, con el get del edit, con el post del edit y el get del delete. Obviamente cada uno de estos métodos tenía sus respectivas vistas. Entonces en Brands tenemos la vista index. Ahí tengo la vista index. Tenemos la vista parcial brand, que la utilizamos para el create y para el edit. Creamos también el método create, la vista de create, que llama la vista parcial brand, y la vista edit, que llama también la vista parcial brand. Lo propio hicimos con los document types. Tenemos el método index del document types, la vista parcial del document type, el método create, el create el create que llama la vista parcial de documental y el edit que llama la vista parcial del documental. Esa era la tarea. Si has entendido hasta el momento, pues deberías hacer esto deberías poder haber hecho esto sin mayor problema. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer antes de continuar poblando las tablas que nos faltan de la base de datos, porque aún nos faltan varias tablas, pues sí. Si revisamos aquí, esta gráfica es muy importante para mí. Mira que ya las que hemos pintado en verde son las que no tienen dependencia con ninguna otra tabla. Mira que para poder hacer un usuario dependía del document type, entonces por eso hicimos primero document type. Para poder hacer un vehículo tenemos que tener la de usuarios, para crear la de historias tenemos que tener vehículos y tenemos que tener usuarios, para crear fotos de vehículo tenemos que tener la de vehículos, para tener historias debemos de tener, para poder historias, pero para poder crear detalles debemos de tener historias y también para crear un detalle debemos de tener procedimientos. Entonces mira que hicimos las tablas que no tenían dependencia con ninguna otra. Luego vamos a continuar con la tabla de user, porque y la tabla de user es muy especial porque esas tablas no las hacemos directamente nosotros, sino que modificamos una funcionalidad existente que hay de las tablas que ellos tienen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a prepoblar algunos datos, o sea, las bases de datos
normalmente tienen alguna carga de información que se van a crear automáticamente. O sea, yo no necesito, por ejemplo, lo que son tipos de documento, lo que son ciudades, lo que son países, son cosas que nosotros necesitamos que cuando yo corro el proyecto por primera vez, se nos cree como esa data inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que llama un seeder. Y un seeder es un alimentador de base de datos. Vamos a crearnos un alimentador de base de datos y perdón, que aquí abrí otra cosa. Este alimentador de base de datos lo que va a hacer es que cuando yo corra el proyecto, va a garantizar que la base de datos exista. Si no existe la base de datos, de hecho, vamos a hacer que el seeder nos cree automáticamente la base de datos. Y lo que vamos a hacer con el seeder es prepoblar algunos datos en estas tablas que ya tenemos, que no necesariamente yo las voy a tener que cargar. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, en ese orden de ideas, voy a contraer aquí todo, voy a cerrar aquí también todo, que esto estorba mucho. Vamos a irnos a la carpeta Data y en la carpeta Data vamos a adicionar una clase y esta clase le vamos a llamar, vamos a llamarla SeedDB. Va a ser el alimentador de base de datos. Ahora cada uno pues define qué va a tener. Por el momento, este alimentador de base de datos, vamos a crearle un constructor y en el constructor vamos a inyectar el data contest, lo voy a llamar contest y para configurar la inyección, creo el campo y por estándar de nombres, como es un atributo privado, pues le vamos a poner aquí el underline. Bueno, ahí está. Y ahora voy a crearme un método público. Va a ser un método asíncrono. Este método no nos va a devolver nada, o sea, como es un asíncrono, no devuelve un void, sino que devuelve un task. Y este método lo vamos a llamar setAssign. O sea, este es como tal el método que va a alimentar la base de datos. Para alimentar la base de datos, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que la base de datos exista. Es decir, ya no voy a depender que la base de datos exista. Si la base de datos existe, todo bien, él la va a abrir. Si la base de datos no existe, él la va a crear, y si tiene también migraciones pendientes, vamos a hacer que las ejecute automáticamente. Entonces, para hacer eso, vamos a ejecutar este método, que es en el método away. Vamos a tener a nuestro contexto. Nuestro contexto tiene una propiedad que se llama database y la database tiene un método que se llama ensure created assign. Este ensure created assign hace dos cosas. Primero, si la base de datos no existe, la crea. Si tiene migraciones pendientes, las va a aplicar. Y si la base de datos ya existe y no tiene migraciones pendientes, pues no va a pasar nada. Entonces, primero nos aseguramos que la base de datos existe. Y después de que la base de datos existe, ya lo que hacemos es que vamos a llamar métodos que nos van a verificar diferentes cosas. Por ejemplo, voy a crear un método que me va a esperar. Este método lo vamos a llamar check y aquí ya le ponemos check, entonces le ponemos el nombre y lo voy a llamar vehicles type. Este método check vehicles type, ¿qué va a hacer? Este método va a garantizarnos que nos existan los tipos de vehículos. Como es un método asíncrono, pues se recomienda, no es obligatorio que le pongamos que le pongamos la palabra assign. Este método va a ser un método asíncrono, o sea que le ponemos aquí al modificador assign. ¿Y cómo verificamos? O sea, yo no quiero que solamente lo haga, que solamente me adicione cuando no hay tipos. Entonces le decimos if, venimos acá, si venimos al contexto, en el contexto nos vamos a la colección de tipos de vehículos y le decimos any. Any nos devuelve si hay algún registro. Entonces, si le digo, si no hay tipos de vehículo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear en nuestro contexto, vamos a irnos a nuestros vehicle types y vamos a adicionar y yo le digo que me adicione un new. Entonces aquí le digo vehicle type. Si quiero le quito esto para que me quede y más bien importo, hago el using para que me quede más bonito el código. Y aquí lo que hacemos es que le ponemos la descripción de lo que yo quiero. Entonces le voy a poner description y en la description le voy a poner el tipo de vehículo. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir carro.
Ahí está. Entonces con esto tenemos y luego voy a hacer lo mismo, pero aquí le voy a colocar moto. Entonces con esto creamos. ¿Qué nos queda faltando en este método? Ya nos queda es guardar los cambios en la base de datos. Para guardar los cambios en la base de datos simplemente le decimos await, le decimos contest y le decimos save changes assign. Y cuando decirle save changes assign, ya con eso tenemos nuestro método que nos checa los tipos de vehículos. Así como hicimos el método que nos cheque el tipo de vehículos, también hagamos un método que nos cheque algunas marcas, porque la base de datos la vamos a borrar y a crear varias veces. Entonces, qué barro estar creando esas cosas. También vamos a crear los tipos de documentos. Entonces, aquí le vamos a decir que check los document types. Y nos queda faltando, a ver, me queda faltando uno, sé que son 4, listo, son blancas, a ver, y procedimientos. Y también vamos a hacer un método que nos matricule algunos procedimientos en la base de datos. Entonces aquí le vamos a decir check procedures. Obviamente vamos a implementar estos métodos. Entonces aquí le decimos que este lo vamos a hacer y que también vamos a hacer este y que también vamos a hacer este y listo. Entonces todos los métodos son muy parecidos a lo que ya hicimos con tipos de vehículo. Obviamente lo que cambia es la data. Obviamente todos estos métodos hay que colocarles el modificador de assign. Son métodos asíncronos porque tienen, cada que podamos hacer un método asíncrono, hágalo asíncrono, haces mejor de definición. Entonces vámonos primero con los tipos de documentos. Entonces los tipos de documentos, lo que vamos a hacer aquí en el Documentize, grabemos estos tipos de documentos, vamos a guardar la cédula, tarjeta de identidad, NIT, pasaporte. Ya si ustedes quieren colocarle más, pues le ponen más, no hay ningún problema. Ahora, en la cuestión de marcas, yo aquí tengo algunas ya copiadas, tengo marcas ahí al azar de carros y de motos. Recuerde que este es un taller para carros y motos, pero ya cada cliente, pues cada instalación, pues personalizará pues para lo que tenga, que supongo yo que en marcas de bicicletas son muy diferentes, en marcas de camiones es diferente, pero ahí está. Entonces tenemos estas motos, Ducati, Harley, KTM, BM, Triumph, Victory, Honda, bueno, etcétera. Ahí hay unas marcas de motos y también hay marcas de carros, Chevrolet, Mazda, Renault, para que podamos crear en nuestro datos carros y motos. Y en procedimientos, sí tengo por aquí un montón que me habían pasado de una lista de un taller. Ustedes ya van a colocar o simplemente los copian del repositorio. Y aquí en procedimientos tengo, a todos les puse 10.000 porque no me sé el precio. Tengo alineación, lubricación trasera, delantera, frenos. Bueno, ahí está. Supongamos que estos son los procedimientos, pero digamos, recuerden, estos son unos datos iniciales que se van a crear. Entonces, mira, yo tengo ahora para terminar de configurar el CIDR, hay que hacer un par de cosillas en el CIDR para que esto funcione. Entonces, lo primero es que nos toca inyectarlo. Entonces, lo que vamos a hacer para inyectarlo, recuerde que todas las inyecciones se ejecutan aquí en el Startup y en el Startup vamos a decirle aquí en las inyecciones, vamos a crear una nueva inyección. Entonces le vamos a decir services, punto, y aquí le decimos add Tracient. En services, punto add Tracient, es una forma de inyectar. Y en el add Tracient, vamos a decirle que nos inyecte el alimentador de base de datos. Ahí está, add Tracient. Ya luego vamos a ver, hay 3 formas diferentes de inyectar que son Tracient, Scope y Singleton. Luego vemos la diferencia de cuando usamos una y cuando usamos la otra. El Atlassian sirve cuando solamente lo vamos a ejecutar una sola vez. Entonces, como el SID solamente se va a ejecutar cuando ejecutemos el programa por primera vez, por eso la tenemos ahí con Atlassian. Ahora, luego de esto, vamos a modificar nuestro programa porque como yo quiero que esto se ejecute, voy a cambiarles este programa. Va a ser exactamente lo mismo, sino que le voy a cambiar aquí un tantito porque en el momento en que ejecuta el program y yo quiero que se ejecute el tracing, todavía no está el servicio de inyección de dependencia ready. Por eso nos toca cambiarlo por esto. Entonces, estas instrucciones igual quedan ahí en el repositorio o las van a digitar si quieren. Entonces, creamos el web host. Luego corremos al root sidden con el host y luego corremos el host. Y el root sidden, como no tenemos servicio de inyección de dependencias, toca aquí toca que hacer aquí unos imports.
Y lo que estamos haciendo aquí es creando, lo que estamos haciendo aquí, mis señores, es creando, inyectándole, diciéndole que cada que corra el proyecto, lo primero que va a hacer es crearnos la base de datos, nos va a crear la base de datos, nos va a crear las tablas y nos va a insertar los datos. Ahora, ¿cómo garantizo, cómo sé yo si esto quedó bien o quedó mal? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a borrar la base de datos. Hay dos formas de borrar la base de datos. Una forma es que yo puedo ir por aquí por el SQL Server Object Explorer. Vengo aquí, busco la base de datos, la que dice Vehicle, que es la de nosotros, o la podemos hacer también por comando. Simplemente corremos aquí un comando que llama drop-database. Cuando corramos al drop database, él encuentra la configuración, cuál es nuestra base de datos y nos la va a borrar. Le decimos drop database, esperamos. Él aquí nos dice que si está seguro de borrar la base de datos, yo le voy a decir que sí, que la borra. Y ya nos dice que borró la base de Vehicle. Ahora, si yo corriera el proyecto antes de hacer esto, pues me va a sacar error porque no hay base de datos. Pero si lo corro ahora, me va a crear la base de datos. Y es muy bueno que lo hagamos así, porque cuando hagamos la publicación en Azure, pues la primera vez él va a crear la estructura de la base de datos. Entonces, si corremos aquí el proyecto, vea que no había base de datos. Mira que la primera vez se va a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque él va a crear la base de datos. Y si entro a marcas, mira que ya tengo aquí las marcas que previamente he precargado. Si entro a procedimientos, mira que aquí tenemos todos los procedimientos. Incluso mira que aquí funciona la paginación. Son 26, por eso nos queda uno por fuera de la otra página. Tipos de documentos, los tipos de documentos que pusimos y tipos de vehículo, están los tipos de vehículos. Entonces, listo, señores. Con esto hemos dado finalización a lo que es el CIDR. Pues aquí en el GitHub, voy a colocar que adicionamos un SID-DB, un alimentador de una base de datos, subimos los cambios y eso es todo. Si te ha gustado, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. No olvides darle manito arriba si te ha gustado y suscribirte al canal y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima. Gracias.